Muy buenas noches, Dios les bendiga. Esta es nuestra cita con el tiempo escatológico y profético. Todos bienvenidos a este espacio precioso, maravilloso, donde vemos las cosas que son y las que serán con la ayuda del Señor. Bienvenidos, amados, a los que están allí listos, que ya empiezan a reportar sintonía, diciendo yo estoy aquí, queriendo saber lo que fue, lo que es y lo que vendrá. Y me alegro por eso, porque es tiempo real y oportuno, pertinente de enterarnos, de empaparnos de las cosas que están sucediendo. Y necesitamos tener cierto manejo de la temática en caso que alguien nos demande razón de nuestra fe y nos pregunte como cristianos, ¿por qué está pasando lo que está pasando y qué viene? La mayoría de la humanidad tiene temor al futuro. ¿Por qué tienen temor al futuro? Incluso creyentes, porque no tienen conciencia o certidumbre de qué va a pasar y o a dónde van a parar. Regáleme unos minuticos, vamos a orar. Allí donde está, cierre los ojitos. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta noche de sábado, noche de escatología y profetismo, donde vemos profecía pura a través de tu palabra y escatología, el estudio de los últimos tiempos. Gracias, Dios mío y Rey mío, por las personas que tienen esta cita contigo y conmigo, por esta cita que tenemos todos nosotros como hijos e hijas contigo, nuestro Padre. Y hoy nos sentamos a los pies del Maestro bendito Jesucristo. Y por supuesto a través de su divino Espíritu que nos enseñará todas las cosas. Padre Santo, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestra concepción de las cosas sea abierta y que nuestra predisposición a algunas temáticas pues sea laxa, para que demos lugar a las verdades profundas escatológicas, siempre asidos de la palabra de vida. Perdónanos por todo pecado, por toda maldad, por toda iniquidad, por toda rebelión, por todo lo malo que hemos hecho contra ti. Que nada impida que tú nos limpies y nos santifiques para poder comprender el don inefable depositado en nosotros, vasijas de barro. Dios, ponemos esta hora 10 minutos en tu presencia. Y gracias por la hermosa sintonía de mis hermanos y su preciosa disposición a oír y a ver acerca de esto. Bendito y alabado es tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, oh Dios y Rey. Gloria al Señor. Bien, vamos a aclarar algo que no quiero dejar pasar en cada sintonía. Lo primero es que no es la última palabra en escatología, pero sí está con base en la palabra de Dios. Segundo, que podemos no estar de acuerdo en algunos temas. Es algo profundo, muy difícil, pero esperamos en el Señor que encontremos acoplamiento en los temas neurálgicos y centrales. Estaremos hablando de las diferentes posiciones también que hay en el mundo, posiciones teológicas con respecto a los acontecimientos futuros. Siempre he querido mostrar una doble imagen donde estoy narrando y mostrando los eventos, pero tengo problemas con el computador, está muy cuchito y la cámara no tiene la resolución, solo me aguantó una sola, entonces ahora lo hago desde el celular de mi esposita, de modo pues que menos mal que la imagen es buena. Y allí vamos avanzando. Bien, algunos saludos para hermanos que ya están en sintonía, listos, preciosos, fieles. Hermana Paola Santa Cruz, que Dios la bendiga grande y abundantemente por estar allí en la bendición, en la sintonía. Jorge Ford, que Dios lo bendiga, mi hermano, en esta noche preciosa. Claudia Milena Burbano, bienvenida a este tiempo con el Señor, un encuentro escatológico. Iván Rueda, Dios lo bendiga, mi hermano también, deseoso de conocer estos tiempos. Miriam Barahona, Rosalba Pantoja, gloria a Dios.
Mónica Ruiz, Luis Alzate, Pastor Haider González, que Dios lo bendiga, Carol Estrellita Tobar, Pati Guerra, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Andrés Montilla, que Dios les bendiga ya, Jessy Rendón Zuluaga, Camilo Paz, Enrique Colorado, creo que es de Catambuco si no estoy mal. Bien, José Figueroa, hermano José, Dios lo bendiga. Leticia Torres, Ana Ilia Pérez, qué bueno, gloria a Dios. Elmi Diana Pascuasa de la Cruz, que Dios la bendiga, mi hermana. Rodrigo Bolaños, siempre allí. Andrea Almeida, qué bien. Leticia Torres, Rodrigo Sánchez, muy bien. Mientras van apareciendo más personas sintonizando, permítanme hacer un recorderis. El pueblo de Judá fue llevado en el año 580 y bola a Babilonia, cautivo. Los babilonios destruyeron el templo, el muro, la ciudad de Jerusalén, y los judíos perdieron allí su independencia. Fueron llevados a Babilonia en 3 contingentes, desde la alta sociedad hasta la clase media y el estrato medio bajo. Los pobres los dejaron en Jerusalén y Jeremías quedó allí. Bien, en el capítulo 1 se registra cómo ellos llegan a Babilonia y cómo Dios permite que esos 4 hebreos sean insertados en el palacio. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua enorme, cuya cabeza era de oro, pecho y brazos de plata, vientre y parte de muslos de bronce, piernas hasta los tobillos de hierro y los pies hierro y barro cocido. Esa visión de Nabucodonosor en el capítulo 2 es la misma que Daniel tuvo en el capítulo 7, solo que Daniel la tuvo con bestias. Daniel, en lugar de una cabeza de oro que representa a Babilonia, vio un león, símbolo patrio de los babilonios. En vez de el pecho y los brazos de plata, vio una osa, un oso, un lado más alto que el otro, refiriéndose que a una de las naciones era más poderosa que la otra. Nabucodonosor vio en la estatua el vientre de bronce y parte de las piernas, pero Daniel vio en el capítulo 7 un leopardo, ¿sí me hago entender? Refiriéndose al imperio griego. Luego, las piernas de hierro que ve Nabucodonosor en el capítulo 2 en su estatua, Daniel ve en el capítulo 7 una bestia horrible, refiriéndose al imperio romano, la parte más larga de la estatua, el imperio más largo, más de 1000 años, y los pies en parte de hierro, presencia del imperio romano, antiguo imperio romano, y parte de barro cocido. Según el doctor Armando Alducin, habla de 5 naciones de Europa, antiguo imperio romano, y 5 naciones de Medio Oriente que harán una coalición y se unirán. Y este sistema de gobierno será el último sistema de gobierno gentil, impío en el mundo entero. Cuando ve una piedra Nabucodonosor en el capítulo 2 que le da los pies de la estatua y esta cae, está refiriéndose a Cristo en su segunda venida. La segunda venida de Cristo no es el rapto, y luego hablaremos de eso. Le da la roca es Cristo, y destruye la última forma de gobierno gentil, impío, para establecer su reino que no tendrá fin. Más o menos un recorderis de eso. En el capítulo 8 de Daniel aparecen 2 bestias. Un carnero de 2 cuernos grandes, pero uno más alto que el otro. Representa los mismos 2 brazos y pecho de plata del capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor. Representa la misma osa, quiero aclararlo para que lo asocie, de un lado más alto que del otro. Y se enfrenta contra un macho cabrío. Y el macho cabrío con un cuerno grande al frente es el imperio griego, Alejandro el Magno al frente, que derriba el imperio greco-romano y establece el imperio griego, ¿cierto? El leopardo de las 4 cabezas representa, que ya les dije hace 8 días, que cae el imperio griego en lo fino de la vida de Alejandro Magno, y como su hijo propio del matrimonio no había nacido, no le pudo heredar el reinado. Y tenía un hijo, pero bastardo, no le podía heredar, entonces le heredaron sus 4 generales. Y ellos se repartieron el imperio y empezó una guerra llamada la Guerra de los Diádocos. Diádocos significa sucesor.
y ellos empezaron una colonización, unas cruzadas helenísticas. ¿Qué significa el helenismo? La implantación de la cultura y el idioma griegos. ¿Ok? Entonces, el leopardo con 4 cabezas, puras figuras simbólicas, representa el imperio griego dividido en 4. Y nunca llegaron a ser tan poderosos como el imperio griego fundado por Alejandro el Magno o el Grande. Muy bien. Estuvimos viendo nosotros de dónde surgirá el anticristo bíblicamente hablando. Y dijimos que el primer anticristo contra Cristo que hubo en la historia de la humanidad fue Nimrod, allá en el capítulo 10 de Génesis. El que construyó la ciudad con una torre llamada Babel y donde fue confundida la lengua. Este hombre fue soberbio delante de Dios y fue el primer hombre en subyugar a otro hombre. Fue el primer dictador mundial, un simbolismo del anticristo que en los últimos tiempos aparecerá. Y en el mismo escenario geográfico que apareció el primer anticristo, Nimrod, aparecerá el último anticristo. De la misma región, entre Siria e Irak, por allí, para allá en el oriente del mapa físico de Israel, pero con orígenes y raíces judías. Para entender un poco más la profecía, vimos las naciones de antaño con el nombre que tienen actual. Por ejemplo, antes era Babilonia, ahora se llama Irak, y existe. Antes era Persia, y ahora se llama Irán. En el año 1935, Persia cambió su nombre a Irán. Cuando usted ve noticias, todavía dicen los persas. Se refieren a Irán. Existe como potencia, odia a Israel y una gran amenaza nuclear. Cus y Fud ahora son Sudán, Etiopía, Libia y norte de África. Estos son descendientes de Cam. Magog y Gog. Magog es Rusia y Gog es el líder de Rusia. Si hablamos del líder de turno, estaríamos hablando de Vladimir Putin. Él es Gog. Gog significa líder, zar, ¿no? Lo vimos, dictador, y tierra de Magog, Rusia. Gomer y Togarma son ahora Turquía, en la moderna Asia Menor, y Turquía existe. Tenemos a Siria que desapareció, pero el territorio está allí. Tenemos a Grecia que existe, ya no con el poder de antes ni con los pensadores de antes, filósofos, en una tremenda depresión económica, en bancarrota, pero allí está. Y Roma, que existe también en la actualidad. Vimos la batalla de los dos animales, el carnero y el macho cabrío en Grecia, que derrotó a Media y Persia y se impuso, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a hablar de las 70 semanas de Daniel y vemos que en el capítulo 9 Daniel empieza a revisar la profecía de Jeremías para saber cuántos años en realidad Dios había dicho que el pueblo había de estar en la cautividad, y leyó 70 años. Allí es donde Daniel eleva una oración muy hermosa y poderosa, donde reconoce el pecado de sus reyes, príncipes, gobernadores, padres y propios. Y se arrepiente, y cuando hace esa oración viene una revelación a Daniel. Y le dice un ángel del Señor: 70 semanas hay destinadas para tu pueblo, Jerusalén, Judá, y su santa ciudad, Jerusalén. Ojo, esta profecía es de principio a fin para Judá y su capital, Jerusalén. La iglesia no tiene nada que ver allí. Y luego le dice, desde la orden para restaurar a Jerusalén y su muro, eso está en Esdras, capítulo 2, habrán 7 semanas. Hasta la muerte del Mesías habrán 62 semanas, para un total de 69 semanas. Cuando Cristo muere en la cruz, se han cumplido 69 semanas de años. Hicimos el múltiplo y al ser semanas de años, como ya lo expliqué en la profecía, habría una pequeña contextualización, son un total de 490 años. Cuando Cristo muere en la cruz, se cumplen 483 años. 69 semanas, y quedó una semana suspendida en el tiempo y en el espacio, en un paréntesis de Dios, que ya hoy vamos a ver por qué ese paréntesis. Quiere decir que
en la profecía pura y bíblica de la revelación de Dios para su pueblo, ahora Israel y su capital Jerusalén, faltan 7 años, una semana de años, o sea, 7 años. Una semana tiene 7 días, aquí es un año por día, según la revelación. Y está a punto de comenzar, a punto de comenzar. Hablábamos que íbamos a ver alternamente entre la iglesia y el pueblo judío porque coexistieron. El pueblo de Israel salió regado por todas las naciones. Y vimos como cuando llegaron los babilonios todo lo que hicieron. Luego cuando llegaron los romanos en el año 70 después de Cristo, profecía que él había dicho a las mujeres que lloraban por él. Y en el año 70 Tito, hijo de Vespasiano, emperador de Roma, invadió Judá, destruyeron todo, asesinaron hebreos a la lata y les hablaba del suicidio masivo. 1000 personas, hombres, mujeres y niños, en Mashada. Usted busca Mashada y lo encuentra a las afueras de Jerusalén, en un campo desértico, una zona rocallosa, montañosa, donde hay un fuerte, una montaña, un fortín tremendo. Allí encontraron la mortandad. Bien, entonces, ¿qué pasó con los judíos después de eso? Judea quedó casi arrasada, aunque las cifras de muertos y desaparecidos que da Josefo sean exageradas. Quizá hubo unos 250.000 damnificados en un país que no debía llegar ni siquiera al 1.000.000 de personas. La inmensa mayoría fueron vendidos como esclavos. Unos pocos se destinaron a combates de gladiadores, otros a las minas de Egipto, y los menos volvieron a su vida normal, si podemos decir, en un territorio arruinado. En verdad, como sostenía el propio Josefo, el Dios de los judíos se había puesto del lado de los romanos. Tito ordenó destruir por completo el templo y las demás construcciones herodianas. Recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos: en verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso fue literal. Cuando llegaron las tropas romanas, comandadas por Tito, hijo de Vespasiano, con su ejército romano, que asesinaron cantidades de hebreos, hermano, montañas de judíos en las calles de la Jerusalén. Oh Señor, dramático y dantesco el cuadro. ¿Y sabes qué? Ellos empezaron a desenterrar las piedras de las edificaciones de los templos, buscando el tesoro de Salomón. ¡Qué tremendo la profecía como se cumplió! Entonces, Tito ordenó destruir por completo el templo que había levantado Herodes, ¿verdad? Y las demás construcciones herodianas. Allí están los 2 templos y falta la reconstrucción del tercer templo. El primero lo hizo Salomón. Vinieron las cruzadas asirias, luego babilonias, por eso vuelve Esdras y Nehemías a la reconstrucción. Luego aparece Herodes y lo pone hermoso, pomposo, pero es destruido, falta el tercer templo y ya tienen todos los elementos listos y más adelante en su momento hablaremos de ello. Muy bien, destruyeron el templo por completo y las demás construcciones herodianas. Solo dejó en pie las torres del palacio de Herodes como testimonio de la fortuna del conquistador. Escribe Josefo: el templo de David y Salomón ya había sido destruido por los asirios muchos años atrás, para ser reconstruido poco después y ampliado según el grandioso plan de Herodes. Pero esta vez no habría nadie para reconstruirlo. Los judíos llevan 2000 años sin tener el templo ya, aproximadamente 2000 años. Los judíos quedaron desamparados, expulsados de su ciudad sagrada, sin sacerdotes que dirigieran su culto. A partir de entonces se refugiarían en el cumplimiento de la ley, la oración, las reuniones en las sinagogas. No estaba el templo, ahora eran sinagogas. Estas aparecen en años 300 años después, antes de Cristo, aparecen las sinagogas. Y el trabajo silencioso bajo la guía de los rabinos no tenía libertad. Hasta que una última rebelión en su patria, bajo el gobierno del emperador Adriano, años 131 al 135 después de Cristo, lo lanzaría a un largo exilio. Esto se lo conoce como la diáspora judía o el exilio, y se refiere a la dispersión de los hijos de Israel y los judíos posteriormente fuera de lo que se consideraría su patria ancestral
y de las comunidades construidas por ellos en todo el mundo. La diáspora es el pueblo de Dios regado. Me leí un libro llamado, creo que Los judíos en la colonización de Colombia. Los judíos siempre son segregados de la historia. Se cree que en las carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María de Cristóbal Colón, venían muchos judíos. Los mandaron los reyes de España, Isabel de Castilla, que se vaya la chusma con esa gente a que mueran en el mar. Se cree que Cristóbal Colón era de origen judío, dése cuenta usted. Cuando Simón Bolívar hizo sus cruzadas para libertar las naciones, se cree que hubo un momento en que quiso desfallecer y los judíos le dieron ánimo y lo patrocinaron. Y aquí encontramos nosotros, por ejemplo, en la colonización de Colombia hay gran influencia de los judíos. Nos han vendido la idea que la mayoría de los colombianos somos de origen español y es mentira. 60 o quizás 70% de los colombianos somos de descendencia judía. Un 13% española, otro afrodescendiente y otro por ciento autóctono o indígena, típico de esta región. Entonces, aquí encontramos que hay mucha gente de origen judío, habemos mucha gente de origen judío, apellidos, todo tipo de cosas. Muy bien, todos conocemos en la diáspora del pueblo judío por todo el mundo, conocemos ya mucho algo de la triste, sombría, lúgubre y catastrófica historia de este pueblo. Un pueblo que rechazó al Mesías. Jesucristo en las afueras de Jerusalén lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero vendrán días cuando, allí viene la profecía. Y cuando lo llevan martirizado rumbo a la cumbre de la victoria, las mujeres que lloran por él, ahí es donde viene otra vez la profecía. No lloren por mí, lloren por usted mismo, porque vendrán días en que sus hijos, vean, serán asesinados. Claro, 36 años y medio después se cumplió esa profecía. En el año 70 después de Cristo, o sea, después del nacimiento de Cristo, sucedió lo de Tito, hijo de Vespasiano, que llegó a Judea, barrio como Jerusalén, asesinaron miles de hebreos, una cosa tremenda. Todos hemos oído hablar de cómo el pueblo sufrió en naciones extranjeras, por ejemplo, en la Santa Inquisición en España. En España ellos sufrieron los vejámenes de la llamada Santa Inquisición que venía de Roma. En España llamaban a los judíos marranos o sefardíes, y resulta que Sefaradá aparece en uno de los profetas menores, refiriéndose a España, donde hay bastante judío. Fueron segregados, alienados, rechazados, humillados, asesinados. Y por eso en muchas regiones del norte hay costumbres paisas, llamada la marranada, donde el paisa, eso era más que todo antes de sacrificar al marrano, hacían burla del objeto de burla del marrano, era como, hoy le llaman una catarsis, un desahogo de la humillación que vivieron en España. En la actualidad, España le está ofreciendo nacionalidad a todo aquel que pueda demostrar que es descendiente de los judíos, como una manera de resarcir ese daño hecho en la historia. Los judíos sufrieron el holocausto, sufrieron mucho también en Portugal, el holocausto nazi por Adolfo Hitler. Hitler se ensañó cuando era el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler, Benito Mussolini de Italia, enamorado de Hitler, de su gobierno. Hitler fundó el nazismo y Benito Mussolini fundó el fascismo. Hitler el nazismo, Mussolini el fascismo. Y este hombre, Adolfo Hitler, se ensañó con un pueblo que no tenía armas, que no tenía ejército, un pueblo débil, lejos de su tierra, y asesinó en campos de concentración entre mujeres, niños, hombres, adultos, ancianos, más de 6 millones. Una desgracia, y tristemente hubo copartícipes de esas tremendas matanzas. Satanás, a través de Adolfo Hitler, quiso exterminar el pueblo judío con el ánimo de montar una raza superior a nivel mundial. Algunos historiadores creen que Adolfo Hitler llegó a ser el dueño del mundo durante 5 minutos. Y fue uno de los primeros que usó los medios de comunicación para promocionar su nombre y su imagen. ¿Y sabes qué?
mira algo bien tremendo. Tenía un vocero que lo magnificaba. Los medios de comunicación los magnificaban. Y cuando Adolfo Hitler abría su boca para dar un discurso, las hordas de demonios salían y cautivaban a 80 millones de alemanes que estaban dispuestos a matar en nombre de Adolfo Hitler, pensando que lo hacían y que lo que hacían estaba bien. Tremendo lo que el pueblo vivió, y de todo eso sobrevivió el pueblo español, el pueblo hebreo. Bien, usted ya sabe esta historia, la ha leído por lo menos. Y muchas cosas más que vivieron los judíos en naciones extranjeras. Todo por rechazar al Mesías también, en parte. Porque Dios escogió ese pueblo para su gloria. La gente dirá, pero ¿por qué Israel? Pudo haber sido Colombia. Ya estarían diciendo, ¿por qué Colombia? Escogió a Israel por una razón. Porque Él quería mostrar que Él es Dios. Y escogió a Israel no por ser el más lindo, el más grande, el más poderoso, el más santo. Lo dice la misma Biblia. No os escogí por ser las mejores de las naciones, ni la más fuerte, ni la más grande, antes por ser los más insignificantes. Os escogí yo a vosotros. Y la tarea de Israel era llevar el nombre de Dios a todas las naciones. La primera nación que empezó a hablar del monoteísmo fue Israel. Del monoteísmo, la adoración a un solo Dios. Porque las demás naciones practicaban el politeísmo. Entonces la tarea de Israel era hacer luz para el mundo, pero falló en su propósito. Cuando apareció el Mesías lo rechazaron y siguen esperando su Mesías. Y después esto lo iremos viendo. Esto tiene de largo como de ancho, amados, y espero que usted siga allí en sintonía. Tenemos más personas aquí pendientes en la bendición. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Vamos a dejar un momentito a Judá, a Israel, un quieto. Vamos a hablar de la iglesia. Les dije que íbamos a estar alternando entre Israel y la iglesia porque cohabitaron. Muy bien. La edad de la iglesia. Cuando la gente se pregunta por qué no se cumplió la semana 70 inmediatamente después de la muerte de Jesús, ¿por qué hubo el paréntesis? ¿Por qué? Porque Dios quería levantar la iglesia. El tiempo del fin empezó prácticamente desde que Cristo nació, desde que Cristo murió en la cruz y desde que el Espíritu Santo se derramó sobre los que creían en el Señor y estaban esperando. ¿A dónde salió eso? La Biblia dice, en los postreros días derramaré mi espíritu. Eso lo dice Joel capítulo 2, el profeta pentecostal. ¿Cierto? Empezó el fin de los tiempos en el nacimiento, muerte de Jesús, resurrección y el Pentecostés. Ahora bien, se detuvo allí las semanas en el plan de Dios con Israel. ¿Para qué? Porque Él tenía un plan con otro pueblo. Un pueblo llamado la iglesia. Hay tres pueblos que Dios reconoce. A saber, el pueblo judío, su pueblo por elección. La iglesia, su pueblo por redención. Y los gentiles. Bien, los judíos, pues los hebreos. La iglesia está formada por hebreos y por gentiles que se convirtieron a Cristo. Tenemos los judio-cristianos, ¿verdad? O los mesiánicos. Ellos se convirtieron a Cristo y esperan a Cristo. Y los gentiles de todas las naciones. Y está el pueblo gentil, que son aquellos que creen en dioses y todo ese tipo de cosas. Entonces, el paréntesis soberano de Dios entre la semana 69 y la última semana venidera, 70 de Daniel, tuvo como propósito la formación de la iglesia por Cristo y de Cristo. Escúchame bien, por la cual Él murió y resucitó. Este periodo de la iglesia empieza con el Pentecostés en el aposento alto en Jerusalén. Hechos capítulo 2, usted lo ha leído. Están los 120 allí en el aposento alto. Viene el Espíritu Santo 10 días después de la asunción de Cristo. Viene el Espíritu Santo en el día 50 desde su resurrección. Y se derrama sobre los 120 y empezó la iglesia. Por eso conocemos al periodo de los apóstoles como la iglesia primitiva a partir de Hechos. Y Cristo fundó su iglesia por Él y para Él. Ahora Dios rechazaba, entre comillas, a Israel y se volvía a los gentiles. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Romanos. Permíteme, te leo Romanos el capítulo 9 habla todo de ello. Le voy a leer el capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra de Dios. También pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice,
yo os provocaré a celos, atención, con un pueblo que no es pueblo. Se está refiriendo a los gentiles. ¿A quién está diciendo eso Moisés? En profecía, a Israel. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces Dios escogió la iglesia, levantó la iglesia para provocar los celos de Israel. En este momento Israel, los hebreos no reconocen a la iglesia como pueblo de Dios. Digamos que ahora están viendo, como dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, que él dijo, indefectiblemente, los mejores amigos de Israel son los cristianos. Y ahora ya hay un poco de más libertades y más permisos. Pero aún no nos aceptan como pueblo de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Tenemos Romanos capítulo 11. Usted puede leer sobre el remanente de Israel. A partir del capítulo 11, la salvación a los gentiles. En otras palabras, Dios suspendió su trato con Israel, lo rechazaba, entre comillas, para ir a un pueblo que no era pueblo. Somos nosotros la iglesia, compuesta de todas las naciones de la tierra que creemos en el Señor. Mateo capítulo 13 se centra en el mensaje de Jesús al mundo entero, o sea, a los gentiles. Cuando Jesús se manifestó al mundo con su ministerio público, no es un secreto que creyeron más en él los gentiles que los suyos propios. Juan capítulo 1, versículo 11. Mire lo que encontró el Mesías cuando vino a salvar a su pueblo. Capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino. ¿Qué es a lo suyo? Pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Pues los judíos. Ellos no le recibieron. Por eso aparece ese versículo precioso que todos conocemos. Juan 3:16 que dice, mas a todos los que... A ver, ¿cómo es que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Juan 1:12 dice, como los suyos lo rechazaron, entonces dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mateo 28:19 habla de la internacionalización del evangelio. Jesús vio que su pueblo lo rechazó. No lo quisieron. Los judíos lo entregaron a los romanos lo ejecutaron como un delincuente. Entonces Mateo 28:19 Jesús dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Ya sabe usted, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? La salvación se internacionalizó, pero los discípulos todavía no habían comprendido ese llamamiento. No habían comprendido esa misión. Marcos 16:15, ¿qué dice? Y de hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces está hablando ya que no se restringía. ¿Recuerdan que una mujer le pidió un milagro a Jesús? Y Jesús dijo, yo solo he venido a las ovejas perdidas de mi Padre. Pero ¿saben qué? Le creyeron más los gentiles. Le creyeron más los extranjeros. Por eso ve usted una cantidad de extranjeros recibiendo milagros del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. A Pablo le pasó algo similar. Los suyos mismos lo rechazaron. Los suyos mismos buscaron asesinarlo. A donde iba Pablo, allá le llegaban con ánimos de asesinarlo. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? Ya, me vuelvo a los gentiles. Me voy a ir a los gentiles. Eso estaba dentro del plan maravilloso del Señor, por supuesto. Observamos entonces cómo el maestro da la gran comisión misma que incluía al mundo entero. La predicación del evangelio a todo el mundo en la edad de la iglesia es señal de que los tiempos están por terminar. Y así dar paso a la última semana, la semana 70, que habla Daniel y que Jesús menciona en Mateo 24, que no te voy a leer todo el capítulo porque tú tienes que haberlo leído 50,000 veces ya, pero mira lo que dice Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero que sepa que dice el Señor en todo el mundo, no a todo el mundo. Cuando dice en todo el mundo es en los 5 continentes, no dice a todo el mundo es a cada persona. Y mira, el evangelista Billy Graham, hace unos años atrás, hizo una transmisión en una hora que alcanzó los 5 continentes. Los 5 continentes. Está a punto de empezar, y perdóneme la emoción,
Está a punto de empezar la semana 70 de Daniel. Esa semana que es el periodo de cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 9 con su pueblo, con relación a las demás naciones. Esa semana es conocida, y luego hablaremos más, como la semana llamada la tribulación y la gran tribulación, donde el mundo, según Jesús, no según yo, según Jesús dijo, que vendrán cosas que no las ha habido antes ni las habrá después. Una semana sin precedentes donde la humanidad experimentará los horrores. Será la manifestación del anticristo, la ira de Dios derramándose, cosas terribles, terribles que vendrán. Lo que ahorita estamos viviendo, queridos hermanos y amigos, se llama principios de dolores. Así lo llamó Jesús. Pretribulación. Pretribulación. Pero la iglesia no estará para eso. Ya vamos a seguir hablando de esto. Amados, la mayoría, si no todos, conocemos los 7 periodos de la iglesia. Y vamos a ver un breve recuento. Estamos hablando de por qué se suspendió, por qué no se cumplió inmediatamente la semana 70. El Señor dio un paréntesis de 2000 años. De 2000 años aproximadamente. Para formar un pueblo que no era pueblo y despertar los celos de Israel. Para cuando termine su trato con la iglesia, volverse a su pueblo. Cuando termina el trato con la iglesia, se cierra la puerta de la gracia y empieza el trato con Israel. Y la iglesia ya no estará en este sistema. Las 7 iglesias o los 7 periodos de la iglesia también representan o son representados por las 7 iglesias de Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Y el primer periodo de la iglesia fue el periodo de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica o iglesia pentecostal, desde la ascensión de Cristo al cielo hasta el Pentecostés, hasta la muerte de Juan, el apóstol amado. Esto tiene un tiempo que abarca del año 30 al año 100 después de Cristo. Luego viene la iglesia perseguida. Cuando ya murieron los apóstoles, vino la llamada patrística, ¿verdad? La iglesia perseguida, se desencadenó una persecución terrible, mordaz contra el pueblo de Dios, los cristianos, y esto abarca un periodo desde la muerte de Juan hasta el edicto de tolerancia de Constantino, el emperador romano, año 100 al 313 después de Cristo. Los cristianos habían sido masacrados, asesinados por miles de miles. Ahora se encontraban en mazmorras, en cloacas, en cavernas, alabando a Dios. Encontraron vestigios arqueológicos donde en las paredes de las cavernas encuentran el símbolo del pescadito. Cuando Jesús le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres, el ancla, que es símbolo de la firmeza. Uvas y panes pintados o dibujados en las paredes como simbolismo de la Santa Cena. Eran perseguidos los cristianos, perseguidos, y tenían que poner vigilantes porque cada rato los invadían, los asesinaban brutalmente. Pero Constantino tiene una revelación de una cruz en el cielo que le dice, por esta vencerás, y el hombre se convirtió a Cristo. Se convirtió a Cristo, mandó a sacar a los cristianos. Esto es historia real. Mandó a sacar a los cristianos de las mazmorras y les entregó los templos paganos para que los cristianos adoraran allí. Institucionalizó el cristianismo y allí empezó la iglesia patrocinada por el gobierno. Y bien, todo iba aparentemente bien. Ya se obligó a todo el mundo a que debía ser cristiano y la gente se convertía al cristianismo por conveniencia, por no perder su trabajo, sus posesiones, sus bienes. Todo iba aparentemente bien hasta que surgió la idea de hacer imágenes. A alguien se le ocurrió hacer una imagen de Jesús. ¿Cómo no hacer una imagen de Jesús? Y la hicieron. Otro dijo, bueno, pero si hacemos una imagen de Jesús, ¿por qué no hacer una imagen de la mamá y del papá? Y empezó a llenarse de idolatría y la iglesia que venía allí dijeron, que estaban con ellos, dijeron, no, la Biblia habla de idolatría y eso es idolatría, nosotros no comulgamos con eso. Pues si no están de acuerdo, se pueden ir. Y ahí es donde la iglesia verdadera se separó y desde allí nos llaman los hermanitos apartados, con sarcasmo, con ironía y con todo lo que quiera. Los hermanitos apartados, año 313, edicto de tolerancia. Esto fue después de Cristo. El segundo estado de la iglesia o periodo de la iglesia. Tenemos el tercer periodo de la iglesia imperial. A ver, permíteme, del año 100 al 313 fue la iglesia perseguida.
Y en el 313 fue el edicto de Constantino, donde vino la iglesia imperial. Se redactó el edicto y estuvo la iglesia relativamente bien desde el año 313 al 476. Allí empezó otra vez la persecución. Luego viene la iglesia medieval, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. Allí se dividió el imperio romano. ¿Ves las dos piernas de la estatua? El imperio romano, que hace alusión al hierro, se dividió. Esto fue en el año 476. El imperio romano duró hasta el año 1453. Casi 1000 años. Perfecta la visión de Nabucodonosor de las piernas de hierro. ¿Por qué dos piernas? El imperio romano se dividió en dos. Roma, la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. Tremendo. Luego viene la iglesia reformada. Desde la caída de Constantinopla hasta la guerra de los 30 días, año 1453 al 1648. ¿Recuerdan ustedes la reforma? Martín Lutero, alemán, monje católico, que estudiando la Biblia se dio cuenta de la cantidad de mentiras de la iglesia católica, de la religión tradicional, con todas sus mentiras. Se rebeló, clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania. Luego los católicos, los obispos, levantaron otro edicto llamado en un concilio que hicieron y levantaron la contrarreforma y empezaron una persecución contra Martín Lutero, que era casi paralelo o contemporáneo con Juan Calvino. Ellos son los reformadores. Luego viene la iglesia moderna, desde la guerra de los 30 años hasta la Segunda Guerra Mundial, año 1948 a 1945 después de Cristo. La iglesia moderna. Y estamos en el séptimo periodo, el último periodo de la iglesia actual, desde la Segunda Guerra Mundial, año 1945 hasta que Cristo venga. Ya no habrá más periodos de la iglesia. Te pregunto, ¿todavía dudas que Cristo está que viene? Te pregunto, la Biblia habla de 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y en el capítulo 4 ya no aparece la iglesia de Apocalipsis como institución sobre la tierra. Ya la visión de la iglesia que tiene Juan es en el cielo. ¿Todavía dudas que somos la última generación? ¿Que somos los obreros de la última hora? Entonces ese paréntesis, esa semana que se detuvo en el tiempo, era para formar la iglesia. Mire por todo lo que pasó la iglesia, y esto te lo estoy diciendo así por encimita. Porque cuando tú estudias la historia de la iglesia, te das cuenta cómo los papas, con el imperio religioso romano, persiguieron y asesinaron cientos de miles de cristianos en todas las épocas. Los emperadores, cómo mataron cristianos, cómo se asesinaban cristianos con cualquier pretexto. Había una lucha de poder entre los emperadores y los papas. Los papas querían el poder absoluto. ¿No te dice algo eso? Y los que sufrían eran los cristianos. Un filósofo dijo, cuando los elefantes pelean, la hierba es la que sufre. Amados, estamos en el último periodo, la iglesia actual, en la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál es la iglesia de la Odisea? La iglesia tibia. La iglesia que dice que es rica, que se ha enriquecido y que de nada tiene necesidad. Y Jesús dice, pero tú no sabes que eres una pobre, miserable, desventurada, ciega y desnuda. Así te veo yo. Estamos en el periodo de la iglesia tibia, que es la iglesia de la Odisea, que el Señor le tocó mandar un coronavirus, permitir un coronavirus para despertarnos, para sacudirnos, sacarnos de la comodidad de los templos, para llevarnos a nuestras casas. Y vuelvo y repito, nada de raro tiene. La iglesia comenzó en las casas, nada de raro tiene que terminara en las casas. Espero estarme haciendo entender. Entonces, durante estos periodos de la iglesia, el periodo de la iglesia apostólica, perseguida, imperial, medieval, reformada, moderna y actual, durante estos periodos de la iglesia, los creyentes experimentaron y experimentamos aún el poder de Dios transformando vidas de todos los estratos, lenguas, tribus, pueblos, naciones. Se creen que en el mundo hay alrededor de 600 millones de cristianos.
600 millones de cristianos. Por eso las tres religiones más poderosas del mundo son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. ¿Sabías? Sí, yo te lo dije, que Francisco fue allá al Medio Oriente y levantaron 3 templos. Yo dije uno, pero 3 templos. Una sinagoga para la fe judía, un templo cristiano para los católicos y una mezquita para los musulmanes. Los símbolos, edificios simbólicos de las 3 grandes religiones del mundo. Pero escúchame bien, la iglesia está conformada de todas las naciones. La iglesia de todo el tiempo, a pesar de la persecución, de la muerte, se levantaron contra la iglesia. Todo el tiempo del pueblo de Dios, comenzando desde el pueblo judío, se levantó Faraón y no pudo. En los tiempos se levantaron los asirios, los babilonios, los medopersas. Se levantaron en tiempos modernos los romanos a través de emperadores, del papado, todo tipo de gente malévola. El diablo ha levantado contra la iglesia y no han podido. Porque Jesús le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Tú y yo somos miembros de la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, del cual Él es la única cabeza. No reconocemos otra cabeza que no sea Jesucristo el Salvador. No reconocemos otra cabeza. Somos cristocéntricos, somos bibliocéntricos. Ahora escúchame bien. La iglesia en todos los periodos vemos en la actualidad cómo el Señor a través de su Santo Espíritu se mueve salvando almas, sanando enfermos, resucitando muertos, realizando señales, prodigios, milagros de todo tipo. Pero también la iglesia ha vivido y vive aún momentos oscuros de represión, de persecución, de martirio, humillación por parte de los emperadores, papas, gobiernos impíos, leyes injustas, etc. Pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos, hermanos, ya es por poco. Vamos, hermano. Hay una alabanza vieja, pero buena, que dice, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar si tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Hermano, ya viene la recompensa. Esto me embarga el alma. 20 años estudiando la escatología y siento la misma emoción de cuando la empecé. Amados hermanos, ya es por poco. Somos la última generación. Somos los obreros de la última hora. Estamos en el último periodo de la iglesia. No habrá más periodos de la iglesia como iglesia sobre la tierra. No habrá más, amados hermanos. No habrá más. Los 2 pueblos. Y cuando estaba realizando este módulo, el Espíritu Santo me dio esta palabra al armar este gran rompecabezas, que no es la última autoridad ni en escatología, por supuesto. Pero el Espíritu me daba yo sumergido en la escatología. Y viendo lo que le han hecho al pueblo judío y nos han hecho a la iglesia, el Espíritu Santo me dio esta palabra rema para que tú la mastiques, si quieres estar de acuerdo o no. Los 2 pueblos que más bien le han hecho y le están haciendo al mundo y que más mártires han aportado en la historia de la humanidad son el pueblo judío y el pueblo cristiano, o sea, la iglesia. Paradójicamente, son los 2 pueblos más odiados por o sea, por el mundo. Al pueblo judío y a la iglesia los quieren borrar del mapa. No nos aman. Y te pregunto, ¿cuáles son los 2 pueblos que más bien le hacen a la humanidad? El pueblo judío y la iglesia. Sigamos avanzando en esta bendición. La actualidad de la iglesia es muy gloriosa. Estamos en la época de la iglesia de la Odisea. El Señor le habla a la iglesia de la Odisea y le dice, tú dices yo soy rico. Tú dices yo soy rico. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Está el yo, el egoísmo. Y mira esta revelación. La actualidad de la iglesia es muy gloriosa. Nunca en la historia de la iglesia del Señor esta había tenido tanta posición. ¿Cómo así que posición? Tenemos presidentes cristianos, gobernadores cristianos,
alcaldes cristianos, funcionarios públicos en todos los estamentos, cristianos en todo el mundo, gente rica cristiana, empresarios cristianos, deportistas, actores, fuerza pública y muchos más que son creyentes. Además, derechos y libertades. Eso habla de posición. Ahora, también, permíteme yo aclaro esto, gozamos de una privilegiada posición en la sociedad actual, por lo menos en Occidente. También nunca en la historia la iglesia de Cristo había gozado de tanta posesión. Mira, cómo en estos tiempos hay megatemplos, universidades, colegios, aviones, vehículos, casas, terrenos, cementerios, riquezas económicas, tecnología, cuentas bancarias, mansiones, a favor de la iglesia. La palabra de Dios ya lo había previsto, que la iglesia de los últimos tiempos sería muy rica. Lo dice la Biblia. Ahora, rica económicamente, pero espiritualmente es el estado más deplorable de la iglesia. Un estado de adormecimiento. Le dice el Señor, pero tengo contra ti que no eres ni fría ni caliente. Mira la iglesia hoy en día. Qué difícil es adorar al Señor. Hasta antes de la pandemia lo veía en mi propia iglesia y lo vi en todas las iglesias que fui. Uno ve como los que dirigen el culto invitan a la oración y la gente no está orando, una gran mayoría. En los momentos de adoración y de alabanza están dispersos, ausentes. En la palabra hay gente testeando, contando chistes, picándole el ojo a la muchacha. Una iglesia tibia que no se quiere perder, pero no se quiere consagrar, ¿cierto? Esa es la iglesia de los últimos tiempos. No habrá un octavo periodo de la iglesia, te lo digo aquí en el nombre de Jesús. No habrá un octavo periodo de la iglesia. Es el último. Habla de la plenitud, la iglesia en su perfección, en cuanto al cumplimiento profético de la iglesia sobre la tierra. Y además de esto, nunca en la historia de la iglesia esta había experimentado tanta extensión. Esto me lo daba el Señor mientras trabajaba esto. Como dijo Jesús, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. La iglesia ya, el evangelio ya se predicó en todo el mundo. Lo que no se ha predicado es a todo el mundo. Pero los 5 continentes están bombardeados por el evangelio. Faltan tribus por ser que llegue el evangelio. Pero Jesús dijo, será predicado el evangelio en todo el mundo. Amados hermanos, la iglesia local, los teleevangelistas, las redes sociales, el internet, las misiones, etc. Y ahora el COVID. Nos sacaron de los templos, pero se nos abrió un panorama tremendo. Tenemos la iglesia virtual desde casa, donde llegamos a cientos, a miles y a millones de personas. Un musulmán puede estar viendo este mensaje en este mismo momento. Cualquier persona puede estar viéndolo y decidir si camina con Cristo o si no camina. Pero bíblicamente te estoy mostrando, bíblica e históricamente, te estoy mostrando el desarrollo de las potencias, de los imperios, hasta su desenlace y final. Estamos alternando entre el pueblo judío y la iglesia. Ahora estamos hablando de la iglesia. Les recuerdo que cuando Cristo murió en la cruz, 483 años después de la orden de la edificación de Jerusalén, cuando Cristo moría, allí se cumplían 69 semanas. Y el Señor detuvo su plan con Israel. Y vivió todo lo que vemos que vivió. Y creó la iglesia. Y la iglesia ha vivido vejámenes tremendos también. Y siguen habiendo mártires. Bendecimos a todos nuestros misioneros hermosos en todos los continentes del mundo. Nosotros como Iglesia Antagua tenemos el privilegio de apoyar 3 proyectos misioneros. Gracias al Señor. Tenemos ese privilegio de apoyarlos. Porque si no podemos ir, podemos apoyar a los que van. Sabes, hermano, el tiempo se llegó. Pero este periodo de la iglesia está por terminar. ¿Cuál? El último. El de la iglesia actual. No hay otro periodo, el de la iglesia actual. La pregunta es, ¿cuándo termina el tiempo de la iglesia? O sea, ¿cuándo termina el periodo de gracia? ¿Cuál es el periodo de gracia? Cuando Jesús suspendió las semanas
con Israel. Quedó la semana 70, la última semana suspendida, creó la iglesia. Es el periodo de gracia. La salvación para nosotros por fe, esa es la gracia. El pueblo es por la ley, el pueblo judío, pero nosotros es por la fe, un periodo de gracia. ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo terminará el llamado paréntesis de Dios, que ha durado alrededor de 2000 años? Pues bien, la respuesta es muy sencilla y no hay otra respuesta. Todo teólogo o escatólogo que diga otra cosa está fuera del contexto bíblico. Soy un poco osado al decir esto, porque yo soy el más pequeñito entre los pequeñitos. Soy el más pequeño entre ellos, pero lo voy a decir con autoridad. El fin del tiempo de la gracia es el arrebatamiento de la iglesia. Cualquiera que diga otra cosa no conoce la revelación, no conoce la escatología como es, no la ha estudiado como es. El fin del periodo final de la iglesia actual, es el arrebatamiento. Alabamos al Todopoderoso. El rapto de la iglesia, compuesta por gentiles y judíos cristianos. ¿Y qué es el rapto de la iglesia? Con Biblia te lo voy a demostrar. Regálenme 10 minuticos, siquiera para cerrar este pensamiento. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Primero, ojalá usted tenga en qué anotar. El rapto de la iglesia es, en primer lugar, el fin del tiempo de la gracia, o sea, la edad de la iglesia, o paréntesis de Dios. Les voy a leer Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 25 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, la iglesia. Primera a los Tesalonicenses 1:10. El arrebatamiento es el fin del tiempo de la gracia. Claro, es que no es otra cosa. Mira, te leo. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Señor, ayúdame. Mira lo que dice la Biblia, y esto me tiene temblando de gozo. 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y cuál es la ira venidera? La semana 70 que está por empezar. Usted tiene que familiarizarse con esto, porque yo tomo el hilo conductor de las 70 semanas de Daniel y no lo suelto, porque es el hilo conductor. Dice que Él vendrá por nosotros antes que venga la ira venidera. Mira lo que dice primero a los Tesalonicenses 5:9. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:16, Biblia en mano. Hebreos 4:16 nos dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué oportuno socorro está hablando Dios? De ser librados de la ira venidera. Y después hablaremos específicamente de la semana 70. Dice la palabra en Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Dice la Sagrada Escritura: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de sobrevenir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Se está refiriendo a la tribulación y gran tribulación. Entonces, amados hermanos, en síntesis, el arrebatamiento de la iglesia, en primer lugar, es el fin de la gracia. Claro, porque en el momento que la iglesia es llevada, ya el trato de Dios es con Israel. Ahora, hay dos escuelas a nivel mundial y no queremos ser dogmáticos al respecto. Las dos grandes escuelas son: pastor, y no dicen pues por allí que el que se quede del rapto le mocharán la cabeza. Déjame decirte, cuando Cristo viene por la iglesia, termina el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia tenía como propósito, o tiene como propósito, salvar a los no judíos a través de la redención, a través de Jesucristo el Salvador. Cuando Cristo se lleva a la iglesia con Él, el que se quedó, porque vuelve su trato con Israel para empezar la última semana, la semana 70. ¿Qué más es el rapto? Escúchame bien, el rapto de la iglesia es el inicio de la semana 70.
El inicio, la última semana de Daniel. Por así decirlo, el rapto es el principio del fin. Volvamos a Romanos. Volvamos a Romanos. Capítulo 11, versículos 23 y 24 dice: y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso Dios para volverlos a injertar. Está hablando de Israel. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, se está refiriendo a Israel, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Le explico. Dice la palabra que el Señor quebró a Israel del olivo y lo desechó. Y tomó una rama silvestre, la injertó en el olivo natural. Somos pueblo de Dios. Y luego volverá a injertar la rama de olivo. ¿Cuándo? En el periodo de la gran tribulación. Ahora, la última semana será compuesta por un tiempo de 7 años, llamados periodo de tribulación y de gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. La palabra tribulación significa angustia extrema. O sea que gran tribulación significa gran angustia extrema. Permíteme, te lo leo. Dicho por el mismísimo Señor, bendito Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 24. Dice la palabra del Señor en el versículo 21. Mira lo que dice el Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido antes desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Si Jesús dice que ese tiempo será terrible y sin precedentes, yo lo creo. Creo firmemente que el Señor no lo dijo por asustarnos. ¿Qué es el rapto de la iglesia? En tercer lugar, es la desaparición de todos los muertos en Cristo fieles, desde el Pentecostés hasta el rapto del escenario mundial. Explico, el arrebatamiento es la desaparición de los vivos y muertos en Cristo, del planeta Tierra. Aquellos que estén consagrados, fieles. Primera a los Corintios 15, 51 a 58, el apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Para mí, es el último milagro que Dios hace en nosotros para llevarnos. Viene y en un santiamén nos perfecciona y ¡boom!, nos lleva a la patria celestial. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. La palabra de Dios dice, unos aparte, por ejemplo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo desde la Pentecostés. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira que está diciendo los muertos en Cristo. ¿Y cuándo hubo muertos en Cristo? A partir de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron. Y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Adiós mundo malo. Adiós mundo malo. Pronto nos iremos. Empaca tu maleta. Pronto nos iremos a la patria más querida. Esa es la bendita esperanza. ¿Qué significa arrebatamiento? Viene de rapto. La palabra rapto significa arpazo, quitar violentamente en un santiamén. Eso es lo que va a hacer Dios. Nos va a llevar de aquí a allá. Y nunca más nos separaremos de Él. Vuélvete a Cristo de todo tu corazón. Ya va a venir. Créeme, si te quedas, vas a tener mucho tiempo para lamentarte. Las dos escuelas son que hay oportunidad después del rapto, pero hay que morir por Cristo. Y la otra es que ya no hay oportunidad, por lo menos para los gentiles, sino para el pueblo judío. La Biblia dice, hasta que los gentiles entren en plenitud. El rapto es el fin de la gracia. Cualquiera que sea las dos escuelas, yo no me quiero quedar para ver cuál es la verdadera. Lo único que sé es que Cristo viene. La bendita esperanza para todos los que hemos esperado con paciencia, eso es el arrebatamiento. El retorno de nuestro amado Señor y Rey, etc.
el tiempo se va volando y tenemos que dejar aquí. Pero en síntesis, el rapto es el fin de la gracia. El rapto es el inicio de la semana 70. O sea que la semana 70 empieza con el rapto. Uy, Padre Santo. Es la desaparición de todos los vivos y muertos en Cristo. Y es la bendita esperanza para nosotros. La Biblia dice que le dará la corona de la vida a todos aquellos que amamos su venida. Dentro de 8 días volveremos a tomar a Israel. ¿Por qué sabemos que estamos en los últimos tiempos y que está por empezar la semana 70 de Daniel? No te lo pierdas. Dentro de 8 días, a la misma hora, por el mismo canal. Espero que esté siendo de bendición. Te estoy leyendo Biblia. Espero que sea de bendición. Permíteme un momentico. Oremos. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, por todas las personas que se interesan por la temática escatológica y profética. Yo bendigo a cada hermano y hermana de todas las edades que están aquí en una cita contigo y conmigo para aprender de lo que está pasando. Ya vienes por tu pueblo, ya vienes por tu iglesia, pronto nos iremos. Por eso ahora estamos cantando alabanzas y adoraciones y estamos predicando la palabra más que nunca, de todas las maneras habidas y por haber, y con la mejor excelencia según nuestras fuerzas. No nos hemos negado a predicar a Cristo. Y como dijera un hermoso amigo mío, fallecido ya, un precioso profeta llamado Marcial Estrada, me dijo antes de morir: amigo Jorge, que no le niega predicar el evangelio a nadie. Y sé que no solamente yo, sino muchos más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga.